Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de música con Norbert. El tiempo vuela cuando uno se divierte y no se sabe cómo, pero ya llegamos al 2023. Uno de mis discos favoritos de todos los tiempos acaba de cumplir 50 años de su publicación. Estamos hablando, por supuesto, de uno de los discos conceptuales más importantes de la historia, Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y es que este es uno que destaca entre otros grandes trabajos que salieron en 1973. Un año buenísimo para la música, por cierto, porque tenemos el álbum debut de Queen, tenemos Houses of the Holy de Led Zeppelin. Había mucha música en esa época que después se convertiría en clásicos. Desde David Bowie hasta Black Sabbath y desde Elton John hasta los Rolling Stones lanzaron muy buena música ese año. Pero nada tan emblemático surgió como Dark Side of the Moon, un disco esencial en la cultura popular. Y aunque ya sé que los fans de Hueso Colorado de Pink Floyd me van a decir que este no es el mejor álbum, sino el más conocido de la banda, la realidad es que el nivel de éxito que alcanzaron con este disco no lo habían experimentado en ninguno de sus trabajos anteriores. Es en este álbum que Pink Floyd se convierte en la banda épica y de culto que todos conocemos y amamos hoy en día. Una banda que por fin logró redondear todos los elementos creativos y las características musicales de cada uno de sus integrantes. Aunque creo que en Echoes esto ya estaba presente, es en Dark Side of the Moon donde se puede apreciar este característico sonido del esplendor de la banda. Tal vez porque en este álbum participaron todos los integrantes un poquito más a fondo, aunque no podemos dejar de lado que la idea original es de Roger Waters. La idea era realizar un álbum sobre temas mundanos, temas universales que pudieran identificar a todo el mundo: la muerte, el tiempo, el dinero y sobre todo la inestabilidad mental. Está claro que existe una influencia del antiguo líder de la banda Syd Barrett, el mítico guitarrista y vocalista de Pink Floyd, que sufrió problemas mentales hasta el punto de tener que alejarse de la banda, pero que se quedó como una especie de fantasma en la música de Pink Floyd, una presencia invisible. No podríamos entender Pink Floyd sin Syd Barrett y toda esta historia que le aconteció. Y aunque el álbum salió en 1973, en realidad empezó a gestarse algunos años antes, pues a medida que se terminaban las canciones, las probaban en gira para poder pulir cada detalle y estar listos para la grabación final. Ahora, este sí es un disco conceptual, pero no es una ópera al estilo de The Wall, porque aunque las canciones siguen una corriente temática, no es una historia fija. Más bien es una historia que se cuenta en varias partes. Este es un álbum que nos habla sobre el viaje a la locura que puede experimentar una persona que empieza a perder la mente poco a poco y quedas atrapado en esa atmósfera densa, en esa atmósfera psicodélica de principio a fin. Parte de esa atmósfera se la debemos nada más y nada menos que a Alan Parsons, quien fungió como el productor y el ingeniero de sonido del álbum. Ya había trabajado con bandas importantes como The Beatles y Parsons es responsable de incluir algunos sonidos de sintetizadores, el papel rasgado, la máquina de monedas de Money y bueno, elementos que en la época eran bastante novedosos. Y aunque Pink Floyd siempre ha tratado de desvirtuar un poquito el papel final que tuvo Parsons en la grabación, él mismo ha dicho que estar en Dark Side of the Moon lo ayudó a cimentar su carrera a futuro. Podríamos decir que este disco está estructurado a manera de un viaje y nos cuenta cómo el viajero va perdiendo la cordura poco a poco. La primera etapa de este viaje pues es con Breathe y con On the Run, donde se despierta a nuevas sensaciones, donde el viajero emprende la huida y se puede experimentar ese sentimiento de relajación que produce el trayecto. El mensaje es: no te preocupes, corre y respira. Hasta que un día te despiertas y te das cuenta que los años se han diluido entre los dedos. Las presiones por la vida cotidiana, la pérdida del sentido de la existencia se hacen presentes y esta etapa llega con la canción Time, el sentimiento escalofriante de estar cada vez más cerca de la muerte y ver cómo los días se hacen más cortos, y mientras todo esto pasa te das cuenta que la realidad es una línea que se vuelve cada vez más tenue, hasta que llega aquel día en el que se tiene que aceptar que la muerte es parte de la vida, que esa etapa es inminente y que tal vez la conciencia es ya un concepto abstracto. Luego tenemos The Great Gig in the Sky, que para algunos representa la muerte del viajero, un tema apoteósico, un tema instrumental en el que Claire Torrey improvisa vocalmente. Literalmente podemos experimentar este sentimiento que deja todo borroso alrededor con la canción, y con eso termina esta segunda etapa del álbum. Así que si pegamos todos estos temas, sí puede ser que tengamos una especie de historia, y corte a la siguiente escena con Money y Use and Them, donde Roger Waters introduce al disco su ideología
banda que siempre se ha caracterizado por ser izquierdosa, por supuesto, para realizar una crítica sobre el sistema capitalista imperante en el mundo, la avaricia y la sed de poder. Cosa bastante irónica y curiosa, pues fue precisamente con este álbum que Pink Floyd se convirtió en una banda de millonarios. No habían alcanzado el éxito económico con ninguno de sus 7 álbumes anteriores. Este disco les permitió comprar mansiones, coleccionar carros deportivos y claro, seguir metiéndole cantidades estratosféricas de dinero a sus próximas producciones. Es curioso como analizar cómo esta canción se convirtió en todo aquello contra lo que Roger Waters se rebelaba. Y sí podríamos decir que aquí termina otra escena del álbum, ya que también se presentan cambios musicales. Tenemos un cambio de compás a 5/4, tenemos la adición de un Hammond y claro el solo de saxofón de Money, que son elementos que se encuentran en esta etapa del disco, que no se encontraban en las canciones anteriores y que nos sirven para darle un contraste bastante interesante. Para pasar a la última escena con Brain Damage y Eclipse, que se podría entender como una oda precisamente a Syd Barrett, y en ese momento a su ya completamente deteriorado estado mental. El lado oscuro de la luna representaría ese lugar en nuestra mente donde todos tenemos nuestros fantasmas, nuestras fobias, nuestros traumas y preocupaciones. Pero el álbum termina con una frase que podría sonar un poquito escalofriante, que dice: no existe en realidad un lado oscuro de la luna. De hecho, todo está oscuro. Y bueno, así llegamos al final de este video, analizando un álbum que ha envejecido mucho más dignamente que muchos de nosotros, los millennials, que es igualmente relevante en 2023 que en 1973, sobre todo porque después de la pandemia la salud mental de todo el mundo se vio muy afectada. Pero díganme qué recuerdos les trae este álbum clásico y cuáles son sus temas favoritos. Les recuerdo que pueden seguirnos en TikTok y por acá en YouTube para más temas melómanos. Mil gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.